Todos serios. Bueno, bien. Muy buenos días, queridos colegas. Muy Buenos buenos días, días. Estamos Buenos días. reunidos, buenos días. Estamos reunidos en esta tertulia para analizar los fundamentos que hacen a una cultura inclusiva. Desde un sistema educativo, en este caso el sistema educativo paraguayo. Recordemos que en el año 2013 se promulga la ley 5136/13, que es la ley de la educación inclusiva. Entonces es ahí que se hacen unos lineamientos para un sistema educativo inclusivo en el Paraguay y en ella se sientan las bases para dar el espacio a una cultura inclusiva. Y entonces estamos acá para analizar esa cultura inclusiva, ¿verdad? Y su implicancia. Bueno, para ello usamos este material que se llama Alineamiento para un sistema educativo inclusivo en el Paraguay. Este material consta de 3 capítulos y nosotros vamos a analizar el capítulo 2, que habla sobre la cultura inclusiva, que abarca desde la página 55 hasta la página 70. Bueno, en la página 58, sobre cómo construir una comunidad, les voy a leer un párrafo. Dice: es bien sabido que la escuela constituye en muchos casos uno de los primeros espacios de socialización fuera de la familia. Por tanto, es donde se desarrollan pautas de relacionamiento basados en valores específicos y que marcan el comportamiento de los futuros adultos. Entonces, acá resalta muy importante que es la presencia de la escuela, ¿verdad? La escuela es donde los niños se forman socialmente y es ahí la importancia de una educación inclusiva desde la escuela para luego soñar, digamos, con una sociedad inclusiva. Bueno. Ahora, dentro de la escuela, entonces nosotros usamos términos, ¿verdad? Como por ejemplo, comunidad de aprendizaje. ¿A qué se refiere eso? muy buenos días, soy Daniel Díaz. ¿Podría yo hablar brevemente lo que es una comunidad de aprendizaje según el material que tenemos aquí también en la página 59? En el párrafo dice: la comunidad de aprendizaje está constituida por todo el equipo directivo y el profesorado, el alumnado, las familias, las entidades y las instituciones del entorno. Justamente relacionándolo a las palabras de Libra anteriormente, una comunidad de aprendizaje o una institución educativa no puede manejarse sola. Siempre tiene que manejarse en conjunto, colaborativo y corporativo con los miembros e integrantes de esa comunidad. ¿Y quiénes integran la comunidad en una institución? Justamente los directivos, los profesores, equipo técnico, los alumnos, los padres de familia e inclusive las comunidades externas que se encuentran alrededor de la institución. Por eso es muy importante siempre trabajar de una manera participativa y colaborativa, porque el trabajo docente y el trabajo del aprendizaje no se hace solo. Siempre hay que estar en conjunto y trabajando. Y en esta comunidad de aprendizaje, y valga la redundancia, inclusivo, siempre es importante que todos aportemos desde lo que podamos, desde nuestro rol, desde nuestra situación. Entonces es importante este trabajo en comunidad. Porque ¿qué quiere decir comunidad? Conjunto y común acuerdo entre las personas que integran un grupo. Entonces eso es la comunidad de aprendizaje, y más en este enfoque inclusivo que más que nada se necesita de cada una de las personas que integran una institución educativa. Gracias, Daniel. Muy interesante el aporte que hiciste, ¿verdad? Ahora te pregunto, dentro de esta concreción de inclusión, ¿a qué se refiere cuando hablamos de una red que se centra en el alumnado y en sus familias? Bueno, justamente también aquí habla en el material que esa red es un conjunto de estructuras que tienen que ir conectadas, porque nosotros aquí en nuestro sistema educativo justamente la responsabilidad es compartida. ¿Qué queremos decir con eso? Que no solamente la institución es la responsable, sino que existen justamente unas redes, o vamos a decir una gama
de factores que están alrededor, donde partimos desde nuestras autoridades máximas, que es el ministro de Educación, hasta nosotros los últimos que estamos en las instituciones, ¿verdad? Entonces esa es una red. Cada red tiene una funcionalidad dentro de este sistema educativo. Y justamente ahí tenemos, por ejemplo, bajando desde el MEC central a las direcciones departamentales, a las supervisiones. Dentro de las instituciones ya tenemos justamente el equipo directivo, el equipo técnico, los docentes, los alumnos y las familias. Entonces todo eso hace un conjunto de redes. Y como les digo, también están las organizaciones al exterior de la institución que hacen que esta red, este conjunto de redes se pueda mover de acuerdo a la realidad y al contexto que está viviendo. Así mismo, qué interesante, Daniel. Entonces, para que haya esa funcionalidad que mencionaste desde el inicio de tu acotación, es muy importante conocer cuáles son las principales funciones entonces de ese director o de ese gestor que va a estar dentro de esa comunidad de aprendizaje, dentro de una institución o dentro de una escuela. De cuáles serían estas principales funciones en la comunidad inclusiva de ese director o gestor de la educación. No se te escucha, Tania. Perdón, Monse, tu micrófono. Sí. Perdón. Soy la profesora Montserrat Peralta. En la página 62 habla específicamente, según la resolución número 2309 barra 2007 del MEC, cuál es la misión del cargo del director justamente, ¿verdad? Y vemos un poquitito que es un conglomerado de varias funciones y también tiene sus desafíos. En el punto de sus funciones, sería la de planificar, organizar, conducir, supervisar y evaluar las actividades técnico-pedagógicas y administrativas de la institución. Es decir, en ese punto, en ese contexto, entonces el director debe ser un orientador de las actividades pedagógicas de su conjunto de docentes, ¿verdad? Y ir evacuando digamos, ciertas dudas o dar ideas de cómo ir planificando en base a la inclusión. Ya, entonces ese director, obviamente, si es que va a planificar, ¿verdad? Una organización educativa necesita y tiene brazos. Entonces esos brazos serían los docentes, ¿verdad? Que acompañan su función. ¿Y cuáles serían esos desafíos de ese docente contemporáneo en una cultura inclusiva? Bueno, también en la página 63, ¿verdad? Se especifica también, según la ley de inclusión número 5136/13, hay vamos a decirle, bien definidos los deberes y los derechos del docente, ¿verdad? Por citar algunos, ¿verdad? Que me pareció bastante importante, pero que siempre lo tenemos presente. El docente debe tener derecho, por sobre todo, a tener una formación en educación inclusiva. Eso es inminente, ¿verdad? Debe estar capacitado en esa área, ¿verdad? Debe tener acceso a las herramientas, a todas las herramientas que necesite para llevar a cabo un trabajo conjunto. También debe tener el apoyo del equipo técnico de la institución, ¿verdad? Porque el docente solo no podría hacer, o sea, debe estar acompañado de ese equipo, ¿verdad? Y solicitar el apoyo cuando éste lo necesite, ¿verdad? También debe haber el acompañamiento, o sea, digamos, el compromiso del acompañamiento de la familia, del alumno o de la alumna, ¿verdad? O del tutor o del encargado. Eso como derecho, ¿verdad? Y como deber, debe identificar de forma temprana las necesidades de los alumnos, ¿verdad? Después tiene que tener un apoyo preciso del alumnado en el momento de la escolarización, es decir, que el alumno no puede estar exento a la escolarización solamente por tener necesidades de apoyo inclusivo, ¿verdad? Debe también aplicar de forma oportuna los ajustes razonables, haciendo todo el proceso debido, ¿verdad? Con el equipo técnico, estudiar el caso, porque cada caso es diferente, ¿verdad? Y por sobre todo, aplicar después las estrategias de enseñanza de forma efectiva.
Pero el gran desafío del docente en este aspecto es por sobre todo debe valorar en positivo la diversidad del alumno o del alumnado que tiene a su cargo, porque todos son diferentes, tienen sus cualidades. Debe estar apoyado por el alumnado también, ¿verdad? Tiene que trabajar en equipo y por sobre todo tener un desarrollo profesional y personal constante. Gracias, profesora Montserrat. Bueno, entonces vimos el desafío que implica hoy en día ser un docente inclusivo, ¿verdad? Para que ese docente pueda realmente identificar esas competencias y valorar en positivo a la diversidad de alumnos con quien les va a tocar a trabajar. Ahora, ¿cuáles serían esas competencias para valorar en positivo a esa diversidad de alumnos? Muy buenos días, soy profesora Jorgelina Aquino. Le está hablando, como acaba de mencionar la compañera Librada, que tenemos dos competencias. Valorar en positivo la diversidad del alumnado, esas competencias, las diferentes concepciones de la educación inclusiva y el punto de vista del docente hacia estas diferencias. Por supuesto, sabemos, ¿verdad?, que hoy en día, que esta nueva ley, que la 5.136 de la que habla de la ley inclusiva, ¿qué pasa con los alumnos? ¿Cuáles son esas competencias que el alumno necesita que el docente, que tenga apoyo del docente? Tenemos las actitudes, conocimientos y habilidades. Por supuesto, ¿verdad?, que cuando hablamos de igualdad, ¿qué es lo que significa esa palabra igualdad? La igualdad, por ejemplo, son las diferentes concepciones de los niños, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con el docente? Tiene que demostrar una actitud abierta, ¿verdad?, hacia el alumno, donde ellos mismos se sienten apoyados, ¿verdad? Pues hablamos de cada una de estas actitudes. Tenemos las creencias, conocimientos, habilidades. Por supuesto, ¿cuáles son esas creencias que tenemos hacia esta inclusión? La práctica de enfoques educativos en diferentes clases. Los conocimientos, los modelos de aprendizaje que se le debe dar a los alumnos, ¿verdad? Después nos dice que ¿cuál es la función del docente? La de facilitar el aprendizaje en el aula, acompañarle a ese alumno. Esos son los conocimientos y habilidades que debe de tener un docente. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, por ejemplo, que el docente necesita la ayuda de toda una comunidad educativa. ¿Qué pasa cuando recibimos en el aula a un niño con diferentes capacidades, ¿verdad? ¿Qué pasa? El docente tiene que estar preparado, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos atados de mano y pie. ¿Por qué? Porque no contamos con los materiales que se precisa en la sala, pero el docente es el único ser que siempre ha tenido y tendrá vocación, ¿verdad?, de ayudarle a ese alumno, ¿verdad? Hacer, por ejemplo, se habla mucho de la adecuación, pero ¿qué es la adecuación? Adecuar, ¿verdad? Porque los niños a veces se sienten, vamos a decirle, sin apoyo, pero también está en que los padres también tienen que incluir mucho en esta situación. Así es, profe. Vamos a hablar más adelante sobre la función de los padres. Muchísimas gracias por tu acotación sobre las competencias. Ahora, el área de competencia a la hora de apoyar, si podés especificar áreas Son de las competencia. diferentes concepciones. El punto de vista sobre estas diferencias. Esas son las dos competencias. Ya, entiendo. Genial. Y tenemos sobre los conocimientos, habilidades, comportamientos y las creencias. Esos son académico, práctico, social y emocional. Ya, genial, profe. Muchísimas gracias. Ahora, así como acabas de decir, profe, ¿verdad? Es muy difícil trabajar dentro de esta cultura inclusiva. El docente no puede trabajar en forma aislada. Es por eso que es tan importante el apoyo, ¿verdad? De las diferentes
de los diferentes integrantes de la comunidad. Entonces ahí hablamos de un trabajo en equipo. Pero ¿qué implicaría ese trabajo? ¿Cuál es la especial relevancia de ese trabajo en equipo? Muy Y la buenos días, relevancia les sería saluda. trabajar en forma... Es para la profesora Tania Riquelme la pregunta. Ah, Gracias, perdón. profe. Gracias. Muy buenos días, les saluda Tania Riquelme. Este apartado nosotros hemos analizado en la página 70, donde nos habla del trabajo en equipo. La inclusión tiene que ver más con la reformulación de la pedagogía tradicional que con la simple adicción de la adecuación edilicia a la eliminación de las barreras tangibles, sin desconocer la importancia de estos tres temas. En esta formulación, el trabajo en equipo cobra especial relevancia. El maestro deja de ser la figura central que transmite conocimientos, sino que en el equipo es un ejercicio de inclusividad. Hay dos competencias que deben desarrollarse: la capacidad de trabajar con los padres y las familias y la capacidad de trabajar con un amplio número de profesionales de la educación. Primeramente, el maestro dejó de ser una figura principal para pasar a ser un eje de transmitir conocimientos. También el aprendizaje se vuelve de manera colectiva, donde participan varios protagonistas. Las competencias a desarrollarse, como bien hemos dicho, es la capacidad con los padres y las familias, la capacidad de trabajar con un amplio número de profesionales. Y de esta manera podemos concluir entonces en este apartado que para trabajar en equipo debe haber profesionales de confianza capacitados, los cuales trabajen con mucha responsabilidad y adaptabilidad en cuanto a la adecuación que estos estudiantes necesiten para su mayor comprensión y, por supuesto, abocarnos a lo que es la realidad de los mismos. Profe, es tan grande el desafío hoy en día del docente, ¿verdad? Como mencionaste. Entonces, ¿cuál sería las competencias en cuanto a su desarrollo profesional de ese docente para dar realmente frente en forma positiva a esta cultura inclusiva que se impone? Sí. En el apartado de la página 70 nos habla en cuanto al desarrollo profesional y personal, específicamente en estas competencias, donde la formación del docente no culmina con su acreditación. Es cuando inicia un proceso permanente de capacitación. Son dos las competencias relacionadas con este tópico: la reflexión como la práctica de la docencia y el aprendizaje continuo. En este caso podemos concluir diciendo, ¿verdad?, resaltando más bien, que el docente siempre debe estar en una capacitación continua, principalmente a lo que aboca lo que es la inclusión, las experiencias formativas en la práctica. Es una constante en nuestra profesión. Junto con el aprendizaje continuo, se busca trabajar de manera colaborativa al máximo en el aprendizaje de los mismos. Cuán importante entonces es la formación continua de todos los docentes, ¿verdad? Para hacer frente a este gran desafío que es la cultura inclusiva. Bueno, queda abierta la tertulia. Por ahí si quieren aportar alguna opinión personal o quieren resaltar algún párrafo que les llamó la atención. ¿Sí, Daniel? Sí, permiso. Justamente este enfoque inclusivo, porque es realmente un enfoque, todas las instituciones educativas del país tendrían que tener ya este enfoque inclusivo, pero obviamente estamos todavía un poco rezagados en ese sentido, porque si bien existe una ley, no están las condiciones dadas para que esa ley se pueda aplicar tal y cual. Pero bueno, el docente y las instituciones hacen el esfuerzo mayor por poder sobrellevar esta situación, que cada día está realmente más inserto dentro de nuestras instituciones. Ya no podemos ver solamente las instituciones de educación especial por un lado y nosotros las instituciones regulares por otro lado. Hoy en día es un combo que tenemos que manejar. Entonces, la finalidad de este enfoque yo saqué que es justamente el poder fomentar las relaciones basadas en valores inclusivos. ¿Y cuáles son esos valores inclusivos? Aceptar al otro tal cual es. Eso yo creo que es el valor fundamental, porque lo que busca es poder adaptarnos y juntarnos, agruparnos
todos juntos con nuestras diferencias individuales. Yo eso puedo sacar de esto. Gracias, profesor Daniel. ¿Otra acotación o aporte? Sí, profesora Montserrat. Bueno, en cuanto al tema que me correspondió, ¿verdad? Exponer, llego a la conclusión en dos puntos muy importantes, pero no que deben ser tenidos en cuenta. Es más, se está dando la situación, ¿verdad? Uno, que el docente debe capacitarse constantemente en educación inclusiva, ¿verdad? No por una cuestión de, digamos, obligación, pero sí debe ser capaz de enfrentar muchos desafíos que le acontecen en todo momento dentro del aula, ¿verdad? Entonces debe tratar de ver de cómo sortear esas situaciones, ¿verdad? Siempre haciendo bien su tarea, ¿verdad? Y en consecuencia, el director debe ser el transformador de la institución en cuanto a la educación inclusiva se refiere, y debe ser el principal, digamos, defensor de los derechos del alumnado, de garantizar esos derechos, ¿verdad? Porque todo niño, todo alumno, toda alumna tiene garantizado el acceso a la educación en cualquier aspecto, en cualquier digamos, cuestiones académicas se refieren. A esas conclusiones he llegado, compañeros. Gracias, profesora Montserrat. ¿Otras que quieran aportar algo? Sí, soy yo la profe Cortina. Sí, De acuerdo a lo que he analizado, esta partita donde habla del alumnado, el alumno pues tiene que sentir el apoyo de su profesor, o de su maestro o de su maestro. Ese es vamos a decirle, el fundamental secreto para que ese alumno se pueda sentirse seguro hacia sí mismo, porque la inseguridad de ellos, porque bien sabemos que las personas que poseen las diferentes capacidades, ¿verdad?, que a veces se sienten oprimidos. Nada más, eso lo quiero acotar. Gracias. Gracias, profe Jorgelina. Bueno, yo quiero acotar algo muy importante, pero les quiero leer el apartado para cerrar un poco esta tertulia. En relación a lo que es la familia, ¿verdad? La familia es importante. En relación con la familia, es importante que los docentes y los directivos cultiven una relación dialógica y colaborativa con los padres. El primer paso consiste en reconocer la diversidad entre los padres, quienes tienen un denominador común: querer lo mejor para sus hijos. Este común denominador es una potencia que se puede aprovechar por la escuela para orientar y promover prácticas inclusivas y democráticas, basadas en el interés superior del niño. Entonces acá lo que yo quiero acotar es tan importante, ¿verdad? Cultivar una relación dialógica con los padres, ¿verdad? Para que ellos puedan colaborar y aportar y apoyar en el proceso educativo de ese niño o niña en general. No hablamos solamente de los niños que tienen capacidades diferentes, porque cuando hablamos de una cultura inclusiva, todos somos diferentes, hablamos de una diversidad. Entonces, eso es lo que quería acotar para cerrar un poco esta tertulia muy interesante y oportuna, ¿verdad?, que hace a nuestra labor docente. Entonces, cerramos así. Muchísimas gracias por su participación y hasta otro momento, hasta otra tertulia. Hasta luego. Gracias, muy amable, un placer. Igualmente. Gracias. Hasta Nos luego. vemos. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.